Un lugar muy norestense, muy bonito, donde nos recibe el gobernador Jaime Rodríguez Calderón el Bronco en este recinto. Es una especie casi de lugar especial para él, y lo saludo con mucho gusto y le doy las gracias, gobernador. Gracias por tenernos aquí. Gracias, aquí estoy a tus órdenes. Como tú dices, este es un rincón que tengo aquí en mi casa. Fíjate que esta era una bodega que yo tenía aquí. En un tiempo vendía pacas de alfalfa y alimento para ganado, y luego ya empecé a trasladar mi negocio hacia afuera y me quedó la bodega. Entonces mi papá me había regalado madera de Paulillo. Hermoso el techo. Aquí hay un carpintero que además fía, le pagué por semana. Y aquí obviamente luego mi mujer me corrió de la casa porque todas mis cosas las tenía ya amontonadas. Y vi como un lugar aquí que lo único que hice fue adecuarlo un poco para que sí, tiene guardar mística, mis cosas. Sí. Tiene este lugar su espíritu propio, ¿no? Fíjate, el techo es de lámina. A mí me gusta mucho el techo de lámina. La estructura es de lámina. La estructura es de madera y el techo es de lámina. Mi casa no tiene nada de concreto, o sea, arriba. A mí no me gustan las placas con varilla y fierro. Vengo de rancho, acuérdate. Mi papá me enseñó que todo eso es desperdicio. Ustedes, los que viven en la ciudad, les gusta gastar dinero de más. Sí. Porque quieren siempre tener una casa con block y techo de concreto. A mí me gusta tener, mi casa es de adobe, de tierra. Si ves, es demasiado fresca. Sí lo es. Pero para algunos eso representa que es ser pobre. Bueno, pues el adobe es mucho mejor que el block. Y la madera es mucho más aislante que el concreto. Sí, tiene mucho de sillar también. Y entonces la gente le gusta construir casas para que duren para siempre. Y le preguntas tú a la gente que para qué hace una casa así, y entonces te contestan, es que para dejársela a mis hijos. Y yo creo que eso es lo que detiene a un país y a una familia, porque todo haces para los hijos. Y lo que tienes que hacer con los hijos es educarlo y hasta ahí. Y luego dejarlo que él haga su casa, o busque hacer su casa. Mi papá no me hizo una casa a ninguno de sus hijos. Mi papá no nos compró un carro a nadie. Además no tenía con qué, ¿verdad? Pero lo quiero poner como un ejemplo. Yo no le voy a hacer una casa a mis hijos. Tampoco les voy a comprar un carro. Si mis hijos son capaces, se comprarán un carro y se comprarán una casa. Valentina me dice, papi, y cuando te mueras, ¿de quién va a ser esta casa? La voy a vender antes de morirme. Así le digo, ¿no? Para que ella no tenga la mentalidad de que lo que yo tengo pueda ser de ella. Sí. Así me criaron mis padres, así voy a criar a mis hijos. Que hagan su propia vida. Bueno, tú eres un hombre que te has hecho a ti mismo desde siempre. Y ahorita que estás hablando así de construcciones y de cosas, tengo que preguntarte la razón por la que estamos aquí. Perdona que empiece a hablarte de tú, te conozco desde hace muchos años. No es que esté rompiendo el protocolo, pero... Además estoy jovencito, ¿no? Sí, yo en cambio pues una abuelita. Pero bueno, déjame te pregunto algo. Hubo un evento esta semana, este segundo foro de transparencia total, que tiene que ver con la obra pública, y que ese fue uno de los rubros, una de las áreas en donde había mucho chanchullo, mucho mugrero. Y entonces, habías dicho tú en un principio que tu obra máxima es y sigue siendo, estoy segura, restituir el tejido social. Pero no iba a haber obra pública hasta que hubiera las condiciones. Platícame un poco de todo esto que estás haciendo. Mira, hoy ya son las condiciones. Primero, ordenar el gobierno. Sí. Quitar a todos aquellos que tienen la costumbre de la burocracia floja. Aquel que está esperando la quincena, aquel que solamente está pensando en jubilarse. Eso sirve para tu vida común, cotidiana. En el gobierno no debe ser así. En el gobierno tiene que haber emoción, ganas de hacer las cosas. Hay una resistencia enorme hacia el interior del gobierno para eso. Hay resistencias afuera del gobierno también, muchas. Y te estoy hablando en el tema de los constructores. Las costumbres viejas de la corrupción, del acuerdo previo para hacer una obra, de la simulación en el tema de las licitaciones. Todo eso es lo que la gente está harta de eso. Entonces yo decidí primero ordenar el gobierno,
reestructurar el gobierno para empezar una nueva historia en ese sentido. La obra pública siempre ha sido cuestionada, demasiado cara, que no dura, mal hecha. Tenemos baches por todas partes. Hay escuelas que se cuartean, hay techos de escuelas mal hechos, hay banquetas en edificios públicos mal hechos, porque el constructor crecía los valores o los precios, bajaba la calidad, porque tenía que darle moche a algún funcionario del gobierno. Y el moche va desde aquel que hace la licitación hasta el que asigna el contrato, hasta aquel que hace las estimaciones de avance de la obra, hasta el que hace el cheque, imagínate. Y entonces es un calvario para el constructor eso. Y entonces cada quien le va quitando un pedacito. Yo decidí terminar con eso. En este gobierno, nadie puede tomar un solo peso del recurso público. Si el gobernador lo hace así, todos los de abajo tendrán que hacerlo. Obviamente hay a veces errores y habrá errores en el camino, pero yo lo que quiero hacer es que esta costumbre sea también para los municipios y para el país. Eso te decía, otra característica de la obra pública durante muchos años es que estaba muy centralizada. Tengo entendido que tú, una muy buena parte del proyecto de obra pública tienes pensado sacarlo del área metropolitana y llevarlo a lugares donde hace falta. ¿Me puedes hablar de eso? Vamos a regionalizar el desarrollo de obra pública. El sur del estado, por ejemplo, es un sur abandonado. El centro del estado, la zona citrícola, que tiene un potencial enorme, pero que le hace falta infraestructura productiva. El norte del estado, que puede ser el ancla que haga que Nuevo León avance hacia la modernización absoluta, pero que le falta mucha infraestructura, porque todos los recursos se los lleva el área metropolitana. Creo que tenemos que ver hacia allá. Y entonces hoy decidimos de manera proporcional distribuir los recursos. Y vamos a invertir en el sur del estado alrededor de 470 millones de pesos en este momento, básicamente en necesidades prioritarias. Que todas las comunidades rurales tengan energía eléctrica, que todas las comunidades rurales tengan agua potable y que la mayoría de las comunidades rurales, al menos aquellas mayores de 500 habitantes, tengan un médico o un centro de salud. Ese es el objetivo principal de este año. En el norte del estado vamos a reconstruir las carreteras, necesitamos tener carreteras seguras. Vamos a hacer centros recreativos, un centro recreativo grandioso en Sabinas Hidalgo para competirle a San Antonio. Necesitamos que los gringos vengan a gastar dinero y que la gente ya no vaya hasta McAllen. Pero tenemos que tener lugares bonitos, lugares extraordinarios, que no solamente sea nuestro gran parque La Fundidora el que atraiga a la gente. Ese creo que la gente ya lo conoce, ya sabe, ya no va más gente que la que en cierta medida está yendo, ¿no? Sabinas se puede convertir en un centro a través del turismo, porque tiene un ojo de agua grandioso. Hermoso, sí. El Parque La Turbina, el ojo de agua de Sabinas, el aguacate, los vestidos, los restaurantes, la comida típica. Y nuestra capacidad de servicio, ¿verdad? Que es más cálido, más humano. Claro. Eso no lo encuentras del otro lado. Pero para hacer todo esto, Susana, necesitamos que las obras públicas sean eficientes y profesionales. Por eso lanzamos nosotros hoy un nuevo proceso. Quitamos todo el padrón de proveedores que existía. Hicimos un nuevo padrón. Vamos a revisar con lupa las empresas que ganen los concursos, que tengan la maquinaria, que no sean prestanombres de nadie, que tengan la suficiente capacidad de responderle a los ciudadanos y al Estado que lo está contratando. Y entonces no vamos a aceptar que las empresas subcontraten. Si la empresa no es capaz, no le daremos la obra. Si la empresa empieza a tener problemas de liquidez, pues no le vamos a dar la obra, porque nos va a dejar tirados, como muchas obras que hace el gobierno, que las dejan tiradas. Y entonces las zonas regionales tienen que hacerse así. Pero además también queremos que la derrama se dé en la zona, que la derrama económica, que la obra del norte la hagan los constructores del norte,
que el material que se vaya a comprar para construir tal o cual obra se compre también con los proveedores del norte. Que el dinero se quede ahí, Jaime, que genere... ¿Vamos a poder tener los nuevoleoneses garantía? Claro. Que estas gentes que construyen nos den garantía, no es de que si la obra salió mal, bueno, ya nos tenemos que aguantar así, sino que les pueda exigir el gobierno o el Estado reparar cualquier cosa que esté Pero además mal. también los ciudadanos podrán, a través de esta aplicación, que evidentemente dimos a conocer hace unos días, podrán a través de la tecnología revisar Paso a paso. paso a paso. Pero además del paso a paso estaremos haciendo auditorías en vivo de obra pública, usando la tecnología. Es decir, cualquier ciudadano que pase por cualquier construcción que vaya a hacer el gobierno, podrá con su teléfono denunciar cuando vea que algo está mal. Y nosotros lo recibiremos. El gobernador tendrá esa aplicación en su oficina. Como lo hicimos hoy con la gente cuando inscribió su bache. Sí. Nosotros tenemos todos esos datos, yo los veo, yo puedo intervenir para llamarle la atención a tal o cual funcionario para que revise, para que le ponga atención. Hoy la tecnología, Susana, nos permite hacer muchas cosas. ¿La va a manejar esa plataforma la Secretaría de Infraestructura? Así es. ¿O vas a...? No, la Secretaría de Infraestructura está haciendo todo este trabajo. Entonces, hoy concentramos en la Secretaría de Infraestructura toda la obra pública. ¿Por qué se llevaba a la corrupción? Porque teníamos 18 dependencias haciendo obra pública. Y entonces el control era demasiado difícil. Laxo, sí. La tentación de muchos también es complicada. Aquí podremos tener un control único, podremos tener responsables únicos, y entonces ellos podrán de manera profesional hacer las cosas bien. Y hoy en la Secretaría de Infraestructura, todos los que están ahí son ingenieros o arquitectos, que le saben y le entienden a esto. No hay nadie improvisado. Es admirable esto, porque además de que no tiene precedente histórico, yo creo que a nivel del país no tiene precedente histórico, y aquí menos, lo hicieron con tanta, como dices tú, mano izquierda. Claro. Que ni se notó, pero debiste haber pisado muchos callos. Claro. Tuviste que haber sacado a mucha gente de su zona de confort y muchas resistencias. Te digo, sigue habiendo resistencias hacia el interior porque mucha gente vive de la corrupción. Sí. Es un cáncer que tenemos que quitar y ya lo iniciamos nosotros. No solamente poniendo ejemplos de las denuncias al gobierno anterior, sino hacia el interior de nosotros también. No podemos ser un buen ejemplo si nosotros también nos convertimos en un gobierno corrupto. Yo he hablado con mis compañeros del gabinete aquí en este mismo lugar y les he dicho que este es un ejemplo. Yo utilizo mi casa, que es mi casa, para las reuniones que tengo que hacer. Aquí atiendo mucha gente y no le cobro al Estado. Esta es mi casa. Ese mismo ejemplo lo quiero transmitir a todo mundo. O sea, no tienes por qué cobrar o por qué utilizar los recursos públicos para beneficio personal. Si yo tengo mi casa, ¿para qué quiero una casa de gobierno? Yo utilizo la oficina y el Palacio de Gobierno precisamente para atender a la gente, pero aquí en García me gusta atender en mi casa porque en las mañanas, por ejemplo, temprano estoy atendiendo gente aquí. Hay gente que le gusta que lo atiendas de manera privada, pues lo hago, ¿no? El tema de la construcción de un Estado depende de eso, de que tú actúes como si la obra que estás haciendo sea tuya. Que cada obra se convierta de tu propiedad para que tú la hagas bien. Que tú veas que si vamos a hacer un centro comunitario, el gobernador pueda ir y revisar detalles y ponle aquí, quítale acá, mira, se ve más bonito así, que el ciudadano pueda hacer eso. No le darías a nadie menos de lo que quieres para ti. Así es, tenemos que hacer que Nuevo León sea un ejemplo. Ahora, veo que eres una persona austera, pero con mucha calidez en cuanto a cómo te gusta vivir, sin lujos, con mucho sentido práctico, pero con puras cosas, como cada cosa tiene un significado. Y supongo que eso lo estás
replicando en tu gestión. Cada cosa que haces tiene un significado. Yo recuerdo cuando decías, mi administración no se va a destacar precisamente por la obra pública. Tenía razón, en lo que se está destacando es en cómo se hace la obra. Se va a hacer la obra claro, pública. Porque mira, hacer una banqueta, construir una calle, hacer un edificio lo hace cualquiera. Claro. Contratas una empresa y lo hace y luego ya le ponen tu plaquita y yo hice eso. No, tú no estás haciendo eso. El dinero es de los ciudadanos que los ponen en manos tuyas para administrarlo y que tú decidas hacia dónde ves la posibilidad de la... de dónde hace más falta. Este es un ejemplo que yo quisiera que se hiciera en todo el país, porque termina con la corrupción. Sí. La obra pública es quizás la zona de más tentación de la gente para robarse el dinero que no es de ellos. Es algo que creo que tenemos que trabajarlo. Y yo le he dicho a Humberto, que es un extraordinario ingeniero, Humberto Torres, el secretario de Infraestructura, es una gente muy profesional, que cuidemos que todo salga bien. Que cualquier detalle que vea o sospeche que se está haciendo mal, pare inmediatamente los procesos para rectificar. Que no tengamos luego, con que hicimos algo canteado para ciertas personas, y luego de repente las otras personas que se sientan que van a ser hechas a un lado, reclaman. Bueno, el reclamo lo vamos a escuchar, evidentemente. Hay en la competencia también de la obra pública, así se lo dije a los constructores, hay quien presenta mejores condiciones. Pero a veces el que presenta mejores condiciones no tiene la capacidad de hacerlo, entonces tampoco se lo tenemos que dar. Es decir, tenemos que ser cuidadosos de que todo salga como dice la ley que se deba de hacer. Y este procedimiento le preocupa a aquellos que buscaban la influencia del gobernador. Mira, muchos constructores, o los grandes constructores, tienen la costumbre de ser amigos del gobernador. Y yo no tengo amigos en ese ramo, porque prefiero mantener esa distancia. Libre de intereses. Para no influir en nadie. Muchos me invitan a comer, pues mejor comemos en Palacio, compadre, vente, o aquí en mi casa. No se trata de que tú puedas tener a través de la relación una canonjía que te permita luego que a mí me dé vergüenza, es que al salir a la calle... No, al contrario, ahora la gente se está dando cuenta que ser amigo del gobernador es más trabajo que privilegio. Claro. Porque le exiges mucho a los amigos. Vamos a una pausa. Adelante. Y regresamos con más en un momentito, Rosy, volvemos después de este corte.